Muy buenos días a todos. Espero que hayáis descansado. Bienvenidos a los que no pudisteis estar en la jornada de ayer, que fue fantástica. Tenemos aquí otra vez al padre Sánchez Adalid, que estuvo ayer con nosotros y fue una intervención espléndida, muy inspiradora para todos. Y bueno, hoy estamos en nuestra segunda jornada, que va a ser pues también, yo creo que sorprendente por los personajes, por los ponentes que van a participar. Hoy tenemos una jornada muy intensa también, que voy a anticipar simplemente de manera breve. A las 10, que es ahora mismo, vamos a tener con nosotros a Javier Paredes, bueno, que le tenemos aquí, ahora le presentaré, para hablarnos de Sor Patrocinio, un personaje para los que estáis familiarizados con la historia del siglo XIX, que habréis leído en los manuales de historia, y con una historia absolutamente distorsionada, intencionadamente distorsionada, y por eso va a ser sorprendente escuchar a Javier, como ahora os explicaré, uno de los grandes especialistas, no, el mayor especialista en la figura de esta gran mujer religiosa que sin duda marcó huella en el siglo XIX. Después vamos a tener a las 11 una ponencia combinada con María Jesús Cava, que va a hablar de Rafaela Ibarra, y yo misma, que hablaré de Dorotea Echopitea, también dos mujeres muy desconocidas y muy sorprendentes, laicas, que también dejaron una huella muy importante en la acción social en el siglo XIX. Y vamos a terminar, bueno, después tendremos un pequeño descanso para un café a las 12:15, más o menos, de 12:15 a 12:45, 20-30 minutitos, y a las 12:45 tendremos la última ponencia, que ya se acerca al siglo XX, seguir fundando en la modernidad, donde nos van a hablar de la Madre Maravillas y la Madre Félix Torres, por parte de Álvaro Marañón y José Alberto Pareja, que es el rector de la Universidad CEU Sevilla. En fin, una jornada muy intensa y espero que muy gratificante y muy inspiradora para todos. Así que sin más voy a introducir a Javier, querido amigo, que ha respondido a la llamada. También le hemos convencido, que ha sido muy fácil convencerle para que hable de Sor Patrocinio, porque Javier está inmerso en una investigación que va a ser absolutamente, ya lo es, sorprendente para todos. Javier es un gran historiador, especialista en historia española contemporánea del siglo XIX, catedrático de la Universidad de Alcalá, autor de numerosos libros, artículos, coordinador de manuales y colaborador con medios de comunicación. Es un gran divulgador de la historia y nos va, bueno, pues a enseñar y sorprender con toda la figura de Sor Patrocinio. Así que adelante, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por la presentación que me has hecho, donde me has puesto ante esta gente con todos los perejiles, pero sin embargo no has hablado de mi mayor condecoración y por lo tanto tengo yo que hacer referencia a ello, porque a mí lo que de verdad me ha quitado el sueño no ha sido ni la cátedra ni los libros. A mí lo que me ha quitado el sueño son mis 8 hijos, es mi mayor condecoración, y esa no la has dicho, y por lo tanto eso es lo que me ha quitado el sueño, pero durante años. Añado, es padre de 8 hijos. Muy bien, ahí estamos. Ahora ya has hecho justicia. Bien, la historia de Sor Patrocinio, en mi caso, es la historia de mi carrera universitaria. Yo no sé si podemos empezar a poner, o paso yo, o el PowerPoint. Todo empezó cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral. En aquella época, el que no hacía desamortización en el mundo de la historia no era nadie. Aquellos fueron los años del famoso curso de verano en el Palacio de la Magdalena, donde estuvo el fallecido, el asesinado Tomás y Valiente, y hartó la desamortización de Hacienda Pública, pero
Yo, a diferencia de mis colegas que les parecía interesante contar fanegas de tierra, yo quise averiguar quién era el hombre que había hecho la desamortización, porque entonces yo ya me había dado cuenta de una cosa, y es que cosas tales como el espíritu absoluto, los modos de producción, la nación, la clase proletaria, no son los sujetos de la historia. Los sujetos de la historia son cada hombre, cada persona de carne y hueso. Y yo quería averiguar quién era ese personaje, esa persona que había hecho la desamortización de 1855. Y mi tesis doctoral fue precisamente la biografía de Pascual Madoz. Y estudiando a Pascual Madoz y al Partido Progresista, apareció Sor Patrocinio. Aparecieron las mentiras que se decían de Sor Patrocinio. Y a mí no me encajaba. Es como si alguien de nosotros dice que ha visto una vaca volando. ¿Vaca voladora? Sí, blanca y negra, como las vacas lecheras que vemos. Entonces yo dije, a ver si lo que has visto es una cigüeña que también es blanca y negra. Y me empezó a coger, y me empezó a interesar precisamente esa mujer de carne y hueso, bellamente pintada por Madrazo. Ese cuadro, por ser amiga de Isabel II, no está demostrado, pero prácticamente con casi toda seguridad es que es de Madrazo. Una figura atractiva. Si yo les digo que ahí tiene 46 años y ustedes le quitan la toca y le sueltan la melena al viento, van a entender por qué bebían los vientos por ella más de un personaje de los que vamos a hablar aquí a continuación. No solo eso, sino que además tenía una conversación muy atractiva. En las logias masónicas se dio orden de que ningún masón fuera el locutorio de Sor Patrocinio, porque convirtió a más de uno. De la conversación tan envolvente y tan atractiva que ella tenía. Claro, al descubrir que lo que existe es la persona concreta, la máxima histórica es que las cosas son lo que son, y que por lo tanto la función del historiador consiste en estudiar decisiones. Y por eso, como las decisiones se toman como actos humanos y no hay acto humano sin libertad, yo he escrito en más de una ocasión que la historia es la historia de la libertad. Una libertad que no opera en el vacío, lógicamente, que opera en un ámbito y que por lo tanto, eso lo aprendí yo de Pavón en la biografía que él escribió. Entonces, estoy hablando del año 75. Entonces hacer biografía era a científico. ¿Qué cosas tuve yo que oír entonces? Y de lo poco que se podía aprender era de la biografía que había hecho precisamente Pavón, la biografía de Cambó, donde él habla que la biografía es ese difícil juego de el libro mayor, de conjugar el libro mayor y el libro menor, de que el personaje no te tape el paisaje general y que te lo explique, y que el paisaje no te tape al personaje. Por eso la historia de Sor Patrocinio es interesantísima, porque devolver a la verdad a Sor Patrocinio es devolver a la verdad la historia del siglo XIX. Me van a permitir una
aclaración obvia. Yo en esta intervención no voy a hacer ningún fervorín, voy a hacer historia. Voy a hacer historia. Voy a contar la verdad de lo que sucedió. Por eso no les voy a hablar del espíritu absoluto, ni de la mano esa invisible que hablan algunos, que arregla las cosas. No, voy a hablar de hombres de carne y hueso, de acciones concretas. Y el ambiente en el que vive Sor Patrocinio es un ambiente de persecución religiosa. Persecución religiosa sangrienta. En total, estamos hablando entre el año 34 y el año 35 de 138 religiosos asesinados. Solo en una jornada en Madrid, el 18 de julio, 80. Entre otros, el confesor de Sor Patrocinio, el padre Cabrera. Pero al año siguiente se repitieron las matanzas de frailes en Zaragoza, en 2 ocasiones, en abril y en junio. Eso no era una cosa espontánea. Eso estaba decidido. Martínez de la Rosa dice que lo decidieron las logias. Bueno, y en Reus y en Barcelona, del año 34 al año 35, lo que Marcelino Meléndez Pelayo llama España incurrió en el pecado de sangre. Esto es lo que está viviendo de cerca ella, incluso de cerca hasta el punto de que asesinan a su confesor. Muere como consecuencia el superior general de los franciscanos, porque se asalta el convento de San Francisco. Y esto no fue espontáneo. Quienes sostienen que hay leyes en la historia, quienes no creen en la libertad, pues hablan que son espontáneos. Los que creemos que es la libertad, estudiamos la decisión. Aquí tienen la letrilla que publica El Catalán. El Catalán era el periódico progresista más importante de España después del Eco del Comercio y de la Iberia. Estaba publicado en Barcelona y ahí tienen la letrilla. La letrilla que publica el 2 de mayo. Viva el tumulto, viva el motín, se va a armar la de San Quintín. Guerra en los montes es mucho afán, sobran soldados en el Baztán. Al Partido Progresista le importaban un bledo los carlistas y la guerra. Sobran soldados en el Baztán. ¿Qué le importaban? Antes el cuello caiga a cercén del indefenso fraile Mostén. Eso es lo que querían hacer, cortar el cuello al fraile Mostén. No querían acabar con el absolutismo, querían hacer eso antes. Bueno, y lo hicieron. El 25 de julio de 1835 se producen las matanzas de Barcelona. Y ese mismo periódico que las había anunciado meses antes que los iban a matar, da la noticia de lo sucedido en estos términos. Si desgraciadamente se ha derramado sangre española, al mismo tiempo debemos congratularnos de que el pueblo ha respetado las propiedades y las personas sin distinción de opiniones. Esto es el siglo XIX. Esta es la verdad del siglo XIX y esto es lo que ella vivía. ¿Entienden ustedes por qué hay que echar mentiras sobre una vida limpia como es la de Sor Patrocinio?
Salustiano Olózaga, gobernador civil de Madrid, personaje decisivo en la vida de Sor Patrocinio, decisivo en sentido negativo. Después de las matanzas de frailes, hace una exposición al gobierno en el que dice: es un hecho que nadie pondrá en duda la impopularidad de los frailes en Madrid y a la repugnancia con la que le producían repugnancia. Se agrega la vergüenza que excita en ellos ver la extrañeza que causan a los que vienen de otras provincias. Los mismos frailes conocen que sería poco prudente el mostrarse como tales en público y los más andan errantes y disfrazadas. Si como parece su duración no podrá ser larga, desaparezcan inmediatamente y en un solo día. Esa fue la decisión. Y efectivamente, en un solo día, todos los religiosos de Madrid fueron puestos de patitas en la calle. Eso en enero, porque en 1936, en marzo, todos los de España, más de 29.000 españoles que habían decidido quedarse en un convento, el gobierno los puso de patitas en la calle. Esto es el siglo XIX. Esto es la tolerancia del siglo XIX. Esta es la verdad. Esto son las cosas, son lo que son. Olózaga. Pascual Madoz, mi amigo. Pascual Madoz escribió un librito. Entonces se puso de moda Estamos explicando el contexto en el que vivió Sor Patrocinio, porque sin el libro grande no se entiende al personaje. Escribió un libro de estadística sobre el clero que se publicó en 1835 y acabó con 6 conclusiones. Dedúcese de esta reseña relativa al clero de España que está en el interés del clero, de la religión y del Estado. Normalmente estos que creen en el espíritu absoluto se erigen en conciencia de... ¿recuerdan ustedes Diálogo de Carmelitas? El juicio de Diálogo de Carmelitas. ¿Cómo empieza el juez? Yo soy el guardián del alma del pueblo. Cuando alguien se erige en guardián del alma del pueblo, para echarse a temblar. Pues el interés del clero, de la religión y del Estado, adoptar las siguientes medidas. Primera, suprimir desde luego todos los conventos. La realidad a Madoz vino a enmendársela en su propia casa. Que quería, en nombre de las luces, suprimir todos sus conventos. Después de morir, su hija Matilde profesó en un convento. Y no en un convento cualquiera, en un convento de carmelitas descalzas, en Beas del Segura, del cual llegó a ser priora. Bueno, este es el ambiente. Consecuencia. Miren, los historiadores tenemos que ser gente muy superficial. Hace poco me comentaba una persona, dice: los curas de antes, panda de hipócritas que iban a los seminarios porque no tenían que comer, ahora son todos seres arcangélicos. Digo, pero es que los historiadores no tenemos un concienciómetro para detectar el hipócrita y el ser arcangélico, sino que contamos. Y entonces nosotros sabemos que en los años 60 en España había 22.000 seminaristas mayores y ahora hay 1.200. Es una cuestión muy superficial, pero es que los que no tenemos conciencia, pues esto igual. Mire, a principios del siglo XIX había en España
una población de 11.000 millones, de 11 millones y medio, había 72.000 sacerdotes y 73.000 religiosos de ambos sexos en total. Bien, cuando se acaba todo este proceso, porque claro, yo estoy hablando de persecución religiosa, y ¿qué efectos tiene esto? ¿No estará usted exagerando datos? Cuando ya se acaba en 1860, que se ha firmado el concordato, en 1851, y se han pacificado, se han perdido 82.000 vocaciones. O sea, en medio siglo se pierden en España 80. Hombre, si matas a la gente, les pones en la calle, pues eso es lógico. Bueno, pues ahí vive esta persona, amiga de la reina, amiga de Isabel II, que incluso fue a verla. Ahí tienen ustedes la diferencia. Isabel II era mucho más joven que ella. Isabel II nació en 1830 y ella en 1811. Parece que están cambiadas, ¿no? Es una foto del convento de Aranjuez. Y ahí tienen ustedes, que se lo ofrezco en primicia, estoy preparando la biografía que saldrá para septiembre, y les voy a ofrecer la primicia de la razón de la amistad entre la reina y Sor Patrocinio. Pío IX tenía muy mala imagen de Sor Patrocinio, por aquello que de Roma viene lo que a Roma va. Y la verdad es que el secretario de Estado de Sor Patrocinio ha quedado muy mal en la historia, el cardenal Antonelli, en todos los sentidos. Era de esos personajes que entonces todavía están vigentes los estados pontificios, que se mete en la iglesia para hacer política, no llega nunca a ordenarse de sacerdote, solo se ordena de diácono, y en Gaeta se hace con la Secretaría de Estado. Uno de los personajes del siglo XIX más corruptos que yo he visto, hizo una gran fortuna, y como todos, pues al final todos estos personajes suelen embarrancar en dos cosas, en las dos cosas que ustedes están pensando, porque el hombre solo es original para hacer el bien. Para hacer el bien, pues a uno les da por irse a las misiones, a otros por estudiar, a otros por tocar el piano, pero para hacer el mal, las dos cosas, no hay más. No hay más. Y los nuncios que él nombra son de su corte y están transmitiendo a Roma la imagen que el gobierno quiere, porque el nuncio al final lo que quiere es llevarse bien con el gobierno, y están transmitiendo la imagen que el gobierno tiene de Sor Patrocinio. Pero ahí tienen ustedes una carta de conciencia que está en el archivo general de los franciscanos. La biografía que yo he preparado, que estoy corrigiendo ya pruebas, no consultados, porque consultados son más, pero citados hay 50 archivos. Este es uno de ellos. Y esta es una carta de conciencia de esas que uno escribe con la idea de que no la lea nunca nadie. Y es la carta de un franciscano, el padre Starta, franciscano de Cantabria, que pasa por Aranjuez, se da cuenta de lo que está pasando y le escribe una carta al superior general de los franciscanos, consciente de que el superior general de los franciscanos se ve cada semana con Pío IX, y le quiere contar lo que pasa entre la reina y Sor Patrocinio. Yo no sé si puedo ampliar esto, María José, para leerlo, porque ellos tampoco lo podrán leer. Si lo podemos poner en toda la pantalla,
para leer el texto. Es igual. Mira, como me lo sé de memoria, no hace falta leerlo. Bueno, en esa carta, en un párrafo, se dice lo siguiente. Le dice el padre Starta al superior general de los franciscanos con la idea de que se lo transmita al Papa. Si su santidad supiera cuál es la razón de la amistad entre la reina y Sor Patrocinio, en nada se extrañaría. Es la gracia de Dios y Sor Patrocinio la que sacan a la reina del pecado. Efectivamente, como no hay nada más sumiso que un enfermo sexual, los liberales pervirtieron a la reina siendo niña para controlarla. Pero la reina de cabeza es cristiana y tiene en Sor Patrocinio esa amiga que le dice: no pasa nada, ánimo, adelante. Por eso la reina, a su mejor amiga, porque Sor Patrocinio es la mejor amiga de la reina, cuando tiene que hacer el testamento en París, 2 años antes de morir, y cuando ya no hay nada que perder, 1902, deja, y Sor Patrocinio ha muerto ya 12 años, deja a las monjas de su santa y muy querida madre Patrocinio 100.000 francos. Es a la que más deja. 100.000 francos es, al cambio de hace 3 años, un inspector del Banco de España me dijo que era $500.000 de euros. Una cantidad así solo se deja si le tienes mucho aprecio. Bueno, tal aprecio que eso era 5 veces más que lo que dejó para misas por su alma y por la familia real. Este texto sí que me interesa leerlo, porque es la declaración, a ver si lo podemos sí, es la declaración de la reina en el año 1902 en el proceso de beatificación de Sor Patrocinio, 2 años antes de morir. Vamos a ver, de Isabel II, la Isabelona, se podrá decir todo lo que ustedes quieran, menos 2 cosas: que era tacaña y que era mentirosa. O sea, y amigo mío, en vísperas de la muerte, jurando, esto tiene su valor. Este es el extracto de una larga declaración, tiene muchos folios la declaración en el proceso de beatificación de la reina sobre Sor Patrocinio. Dice lo siguiente: he sido testigo de esto y puedo jurarlo con la mano puesta sobre el corazón y sobre la imagen de Dios que me ha de juzgar. Contra ella, contra Sor Patrocinio, se ha dicho todo lo malo que decirse puede, pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás, que así como a los primitivos cristianos echaban los gentiles la culpa de cuantas desgracias ocurrían, así también los masones, si se encendía en España la guerra civil, si caía un ministerio, si se atentaba contra mi real persona, gritaban por medio de la prensa impía: son cosas de la monja Patrocinio. Y yo protesto delante de Dios y de los hombres que ella jamás tuvo parte en tales cosas, ni se mezcló nunca en cosas de gobierno ni de política. Y doy muchas gracias a Dios porque me ha conservado la vida hasta este momento en que puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra la santa religiosa propagaron los enemigos de Dios y de la patria española.
el que quiera seguir hablando de sorpatrocinio político va a tener que dar pruebas de esto. Bueno, afortunadamente ya está ocurriendo. Hace poco se ha defendido una tesis doctoral en el que una persona ha tenido la decencia cultural de decir, después de lo que está escribiendo Paredes, vamos a tener que revisar la figura de sorpatrocinio. Bueno, bien, pues ahí la tienen. Sorpatrocinio es una chica de pueblo, San Clemente, sin ninguna formación. 1811 es plena guerra de la independencia. Su padre es de tendencia liberal, con lo cual le van a ir mal las cosas, porque en 1814 se restaura el absolutismo. Muere en 1825 y se traslada la familia desde San Clemente a Madrid y va a ese convento, el convento de las Comendadoras, muy cerquita de aquí, muy cerquita de aquí. Y ahí, en el convento de las Comendadoras, donde su madre la mete pues para que gane un dinero, entra, entonces llamada en condición de educanda. En las Comendadoras hay una parte del convento entonces que es pues lo que hoy es una residencia de la tercera edad, donde están señoras acomodadas de Madrid, y ahí es donde ella aprende buenas maneras, que no había aprendido en casa, porque la infancia de Sorpatrocinio es dura. Su madre es definida por una de las monjas de Sorpatrocinio, que escribe una biografía, una monja que escribe con una caridad exquisita. Cuando define a su madre, la define como una mujer con corazón de hiena. Es que la intenta asesinar 2 veces siendo niña. La abandona en el nacimiento y la intenta envenenar siendo niña. Por lo tanto, el desahogo de estar en las Comendadoras por ganarse de educanda, es sirvienta, vamos, se dice educanda, pero está pues eso, pues limpiándole las habitaciones a esa señora. Pero ella empieza a ser conocida, tan empieza a ser conocida que en 1826 aparece en Madrid un personaje que ha nacido en La Rioja, que ha empezado a estudiar en el seminario, pero que después va a hacer leyes en Salamanca y que viene hecho un abogado y que se queda prendado de Sorpatrocinio. Me estoy refiriendo a Salustiano Olózaga, que entonces es uno de los líderes del Partido Progresista. Salustiano Olózaga tiene ya entonces una carrera política muy prometedora. Salustiano Olózaga es listo como el hambre. Fíjense si es listo, que descubre el término político más cotizado hasta el momento. Los liberales, después de Cádiz, se dividen. Hay liberales moderados y liberales exaltados en el trienio, según quieran que la Constitución de Cádiz se modifique o no. Y él está en el grupo de los exaltados. Pero un día dice, uy, eso de exaltado, como que no. Vamos a llamarle Partido Progresista. Fíjense qué palabra, qué palabra. Tú le dices ahora, no digo yo a un político, es que usted es progresista. Oh, progresista. Si ustedes quieren camelar a alguien, dígale, es muy progresista lo tuyo.
listo como el hombre, malo como un demonio. Malo como un demonio. Uno de los jefes de la masonería española, y pacta la boda de Sor Patrocinio con la madre. La madre ve en la boda con Salustiano Olózaga el fin de sus remedios, porque además de prestigio había dinero. De las pocas cosas que se saben de Olózaga es que en los primeros momentos de la desamortización solo compró una finca que le costó 5 millones de reales. Habiendo ejercido como abogado solo 5 años. Yo he calculado el sueldo de presidente de la Audiencia de Madrid y para tener esos 5 millones de reales hacían falta 100 años de trabajo siendo presidente de la Audiencia Nacional. Y solo en una finca. Bueno, prestigio, dinero. Y Sor Patrocinio dice que no. Que ella, esa es una túnica que bordó en las comendadoras al niño Jesús Montañés, que yo he tenido en mis manos. Y dice que no, que ella quiere ser monja, y quiere ser monja de clausura, y quiere ser monja de clausura en el convento del Caballero de Gracia. Ahí tienen ustedes. Afortunadamente sabemos cómo fue el convento del Caballero de Gracia, porque hubo en España el convento del Caballero de Gracia acabó en ruinas en la desamortización. Bueno, en ruinas no, se lo acabaron quedando en la desamortización. Eso que se hacía para distribuir la riqueza de la Iglesia, ¿verdad?, se lo quedó el marqués de Remisa, que era la segunda fortuna de España con la del marqués de Salamanca. Depende, a veces empataban, otras veces pasaba, era la primera. Pues parte del convento se lo quedó el marqués de Remisa. Pero antes de que lo tiraran hubo un friki que hizo una maqueta de Madrid, y por lo tanto sabemos, está en el museo de la maqueta de León Palacio, y esta es la foto. Mire, ahí está. Yo no sé si esto me funciona sí, ahí está. Esta es la calle San Miguel. Claro, ustedes no la conocen la calle por el nombre de la... Yo es que como estoy en el siglo XIX, ustedes la conocen por el nombre más moderno, que se llama la calle Gran Vía. Esta es la calle Gran Vía, que después de la remodelación afeitan toda esta fila de casas. Este es el oratorio del Caballero de Gracia. Por eso el oratorio del Caballero de Gracia tiene la parte aquí. Y esta es la calle del Caballero de Gracia. El Caballero de Gracia es un gran personaje. Que compra toda esta finca y les va a dar a las concepcionistas en 1633. Si pasas, vamos viendo las fotos. Aquí se ve, esta es la iglesia del convento, pasa, y este es el convento del Caballero de Gracia. Esta es la remodelación. No, antes. Esto es Gran Vía. Si recuerdan, Gran Vía y Caballero de Gracia se van juntando en un cuchillo, y esta calle de aquí, esto es lo que ha cambiado. Esta calle de aquí era San Jorge, y ahora es Víctor Hugo, que atravesaba la calle Caballero de Gracia, y ahora esto se tapó. Este es el convento del Caballero de Gracia. Ahí es donde ella profesa. Bueno, entonces se nos acaba el tiempo y Sor Patrocinio ni ha profesado.
Bueno, Salustiano Olózaga, gobernador civil, jefe del 4º batallón de la Milicia Nacional, asalta el convento, rapta a Sor Patrocinio, el señor gobernador civil. Y como habían establecido la división de poderes, decía Argüelles, tienen que estar separados para no incurrir en tiranía. Eso decía el preámbulo de la Constitución de Cádiz, Argüelles. Pues entonces el gobierno le dice al juez que le monte un juicio a Sor Patrocinio acusándola de que se ha provocado las llagas y que con ese prestigio está apoyando la causa de don Carlos. O sea, el gobierno coge un juez, monta una causa para juzgar si las llagas de Sor Patrocinio son provocadas, que ya han decidido que son provocadas, o tienen un origen sobrenatural. Por menos se fusilaba a la gente en la guerra civil, vamos, porque se acusa nada más y nada menos de que Sor Patrocinio está en conspiración con la princesa de Beira, es decir, con la futura mujer de Carlos V, del Carlos V de los carlistas. Para eso se cogen 3 médicos que van a certificar que las llagas se las ha provocado y que ya no tiene llagas. Claro, ustedes dirán, entonces, semejante peligro de Estado se le lleva a una prisión de seguridad. No. Se le lleva a casa de Manuela Peirote. Se le lleva a una casa particular. ¿Qué es la casa de Manuela Peirote? Pues lo que ustedes están imaginando. Lo que ustedes están imaginando. El sitio donde iba Olózaga y sus amigos, pues a lo que iban. Porque la mete allí pensando que la va a convencer, que va a salir del brazo. De hecho va. Mira, déjate de monjíos, cásate conmigo, y se acabaron los problemas. Sor Patrocinio dice que no, y entonces empieza toda una cadena de destierros. Sor Patrocinio estuvo desterrada entre destierros y exilios, se pasó 1/3 de su vida religiosa, de los 60 años, 20 años desterrada en distintos sitios, desterrada en Baeza, en Badajoz, exiliada en Francia. Oiga, que entonces para ir a Baeza había que ir en carro de caballerías y no había aire acondicionado, ¿eh? De la dureza de estos destierros le diré que en Baeza se muere su confesor, que en el exilio de Francia se mueren 2 de las personas que le acompañan, de la dureza. En enero de este año fui a un sitio donde yo no había estado nunca, que era el convento de San Sebastián, que es uno de los conventos fundados por Sor Patrocinio. Me acompañaba un hijo mío que vive allí. La superiora nos metió en una sala, dice, ahí tienen el archivo, y yo le dije a mi hijo, vete sacando todo, vamos a ponerlo del siglo XIX, y llevábamos 5 minutos y de repente me dice mi hijo, papá, no te imaginas lo que hay en esta caja. Es la caja que tienen ustedes ahí. Sacó un mitón, detrás de ese mitón 11 paños del costado, paños de la cabeza, hasta un total de 44 reliquias. Son todas esas que están ahí encima de la mesa.
cuando vino la abadesa yo le dije: madre, no sabe la ilusión que yo tendría si usted me da alguna de estas reliquias. Me miró y me dijo: don Javier, puede llevárselas todas, las tengo en mi casa. Cuando la beatifiquen a Sor Patrocinio se las daré a las hijas de Sor Patrocinio. De entrada pues las voy custodiando. Y cuando yo le conté esto a un personaje importantísimo en el Vaticano, me dijo: profesore, publique eso cuanto antes, publique eso cuanto antes. Y ese es mi último libro, este que está aquí, Las llagas de Sor Patrocinio, donde están publicadas las 44 reliquias y un estudio de las llagas desde el momento en que se le imprime, todo lo que pasa, el proceso, hasta que sus hijas le están amortajando y le besan las cicatrices de las llagas. Entonces, esta es una de las llagas del costado. Esta es una de las llagas de la cabeza. Tenía la cabeza acribillada, la corona de espinas. Entonces, ¿los médicos no le curaron las llagas? No. A los médicos les pagaron para decir que estuvieran curadas. Por eso, como yo he encontrado una reliquia fechada en 1844, es decir, 8 años después de que los médicos dijeron que estaban curadas, la he llevado al mejor laboratorio que hay en España para sacar el ADN, que es ese que ponemos nosotros generalmente en Eurofins Megalab, el que ponemos en los análisis de... Y ahí está una de las investigadoras de ese laboratorio, Cecilia, sacando 4 muestras, de manera que en este momento yo tengo un informe. Naturalmente que yo sé que esa reliquia es de Sor Patrocinio, entre otras cosas porque está fechada. Esa reliquia estaba envuelta en ese papel que pone año 1844 y dice cómo fue. Y tengo la cadena de custodia de cómo ha ido pasando esa reliquia de una monja a otra. Yo sé que eso es de Sor Patrocinio, pero lo he querido llevar al laboratorio. Y en este momento tenemos el ADN con los 20 marcadores de 1840. Si es que las cosas son lo que son. ¿Y qué nos dice el laboratorio que son? Sangre de una determinada mujer. Nos falta ponerle el nombre y apellidos a esa determinada mujer. ¿Cuándo se lo pondremos? El día que se haga el reconocimiento de los restos en la tumba, saquemos una muestra de hueso, se analice el ADN de ese hueso y se confronte con las reliquias. Yo sé el resultado que va a dar, pero como en este mundo en el que vivimos el materialismo y la ciencia empírica es lo que va, pues bueno, pues si podemos utilizar esa prueba, es decir, Sor Patrocinio, las llagas de Sor Patrocinio eran verdad. Tenemos que acabar, ¿verdad? Tenemos que acabar y dejar un momento para preguntas, ¿no? Sí. Bueno, tendríamos que hablar de tantas cosas. Tendríamos que hablar de los 19 conventos de clausura que ella fundó. 19, y los llenó, de la iniciativa que tuvo en el siglo XIX, que es desconocida, que en cada convento ponía un colegio para niñas pobres. Ahí tienen la foto del convento de San Pascual, que todavía sigue funcionando, el colegio de Aranjuez.
donde yo, que tengo los datos de las niñas que tenía, escolarizaba al 100% de las niñas, cuando piensen que entonces el índice de analfabetismo en España es del 70 y tantos %. Eso quiere decir que solo hay algunos colegios y de chicos, de niñas nada. Y ella escolarizaba en las zonas donde iba al 100% de las niñas, en Guadalajara, en todos los conventos que iba. Tendríamos que hablar de todo eso. Tendríamos que hablar de la aparición de la Virgen del Olvido. En Madrid hemos tenido una aparición de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, aprobada por el Papa Gregorio XVI, y no le hemos hecho ni caso. Tendríamos que hablar de eso. Bueno, tendríamos que hablar de tantas cosas. Pero miren, como quiero dejar un tiempo para las preguntas, vamos a resumir, ¿no? Con eso que dicen a veces, dice, si tú estuvieras en una biblioteca donde están todos los libros del mundo y te dijeran que se va a quemar todos los libros, ¿qué libro sacarías tú? A ver, Javier, si se te acaba el tiempo, ya no puedes decir más cosas de Sor Patrocinio, ¿qué es lo importante que diría de Sor Patrocinio? Bien, después de 40 años de leer tantas cosas, todos sus escritos, lo más importante que yo he leído de Sor Patrocinio son 2 líneas de una carta. La escribe desde Francia. En 1868 han echado a Isabel II, la llamada Revolución Gloriosa de septiembre, la gloriosa, que destrona a Isabel II, y el arzobispo de Toledo, como es amiga suya, dice, váyase usted de España, que estos la matan, estos salvajes, ¿no? Y se va. Y esos salvajes echan a todas las monjas de Sor Patrocinio, de los conventos. Las expulsan, las ponen en la calle. Y ella, desde Francia, con una de las monjas tiene una correspondencia que le va diciendo, pues hija, a esa que tiene los padres no sé dónde, que se vaya con sus padres. Tengo dinero para atender 2 más, tráemelas a Francia. Esos con unos amigos que tengo, no sé qué, va organizando. Y al final de la carta le dice algo que es lo más importante que yo he leído de Sor Patrocinio, que además me ha servido para mí mucho, y como creo que es lo más importante, pues con eso quiero acabar. Después de darle todos estos consejos, le dice, pero en definitiva, hija mía, diles a todas esto, en esas circunstancias en las que está, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Cuando yo leí esto, como yo soy a veces muy pesimista, yo pensaba que todo esto se pasa es todo lo malo, pero todo esto se pasa es todo lo malo y todo lo bueno. Incluso este tiempo tan agradable que ustedes me han concedido también se pasa, pero lo importante, como decía Sor Patrocinio, y lo que nos tiene que servir si la historia es maestra de la vida, es esta frase, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Muchas gracias. Fantástico, Javier, muchísimas gracias. Abrimos el turno a preguntas para que puedan preguntar todo lo que les interese. Aprovechen este momento. Yo, bueno, simplemente por introducir, yo que soy una especialista en Isabel II y sé que esto que está diciendo Javier es absolutamente revolucionario. Es que cambia por completo la visión de la historia del siglo XIX. O sea, los que sabemos del siglo XIX abre los ojos y la comprensión a muchas cosas de ese siglo y es completamente revolucionario, ¿no? No solo estamos hablando de una monja que hizo muchísimas cosas.
Yo sé, porque me ha contado Javier, toda la labor educativa que hizo fue impresionante, pero es que cambia completamente la historia de la política del siglo XIX, ¿no? Bueno, es que la realidad es siempre mucho más interesante que la ficción, vamos, o sea que entonces y al final la honradez intelectual, que es por lo que yo me acerco a Sor Patrocinio. Vamos a ver, yo les digo, yo estoy convencido ahora mismo, después de todo lo que he estudiado, pero yo cuando empecé con la tesis que la tenían, lo que me llamaba la atención es que era mentira. Por ejemplo, el famoso Ministerio Relámpago del año 49, donde la reina echa a Narváez, se pone el gabinete Cleonar, que dura 24 horas, de ahí lo de nombre de Ministerio Relámpago, y vuelve otra vez Narváez. Le echan la culpa a Sor Patrocinio y como consecuencia desterrada Badajoz. Yo me acuerdo una vez en un congreso de historia que yo le dije lo siguiente. Dije, bueno, vamos a ver. Hice una pregunta, digo, vamos a ver. ¿Para hacer ministro a una persona hace falta tener poder? Mira, hombre, ¿qué cosas dice usted? Vale. Digo, ¿y para hacer ministros a todos, a todo el gabinete? Bueno. Digo, ¿y para hacer esto sin salir de tu casa? ¿Qué me dice usted? Digo, pues ahora explíqueme usted. Decía otra cosa, decía una palabrota. Decía que había que tener no sé cuánto de poder. Digo, pues ahora explíqueme cómo se puede tener no sé cuánto de poder a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche no tener ni una gota de poder. Digo, a ver si es que el sistema estaba corrupto. Yo ya sé cómo se produjo el Ministerio Relámpago, porque me lo ha contado Sor Patrocinio en un papel de Roma, pero bueno, no se lo cuento a ustedes aquí, porque si no, no hay más sitio para mí, tienen que hablar los demás. Y me parece que me quieren hacer alguna pregunta. Dígame. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque realmente, Javier, yo te voy a tutear, porque he dado muchas confianzas tuyas, eres fascinante. Pero aparte de que seas fascinante, hay dos preguntas. ¿Tú crees que la Revolución Francesa fue el inicio de ese odio a la religión? Segunda pregunta. ¿Cómo es posible que hubiera tantos sacerdotes religiosos y monjas muertos en el siglo XIX a principios? ¿Qué fue lo que desencadenó que entonces hubiera muchísimas vocaciones en España, porque las hubo, que al final también murieron en la guerra? ¿Cuál fue el detonante de que España otra vez volviera a ser otra vez un país de vocaciones y de monjes y de curas? ¿Cuál fue el detonante después de ese drama? Vamos a ver. El problema de nuestra civilización es exactamente eso que usted apunta. Nuestra civilización son 3 patas: Roma, Grecia y cristianismo. Y esas 3 patas son las que sujetan la mesa. Y la Revolución Francesa quita la pata del cristianismo. De hecho, cuando Pío VI muere en 1799 en territorio francés, preso de los revolucionarios, la prensa francesa anuncia su muerte en estos términos: Pío VI y último. Piensan que han acabado con la Iglesia. Y la manera de acabar ha sido transformando la misión de los sacerdotes. O sea, la religión católica no es una religión intimista de no, es una religión sacramental. Y los sacerdotes los confeccionan los sacramentos los confeccionan los sacerdotes. Y como en la Revolución Francesa quien quiere hacer esto ya sabe cómo funciona, porque
el tipo de persecución esa que la sangre de los mártires produce más cristianos es porque el perseguidor no sabe cómo funciona. Pero en la Revolución Francesa ya hay sacerdotes y hasta obispos. Talleyrand es obispo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar la recepción de sacramentos y eliminar la función, y esa es la misión de la Constitución Civil del Clero, y esa es la Constitución de la reordenación. Y ese mismo esquema es el que se transmite a la España del siglo XIX. ¿Cómo? Eliminando a los religiosos, matándoles o echándoles de los conventos. ¿Y por qué no hacen eso con el clero secular? Porque los progresistas son muy progresistas de nombre, pero socialmente son muy reaccionarios. Pues es que lo dicen claro, dice, el cura párroco hay que mantenerlo, porque como los progresistas son muy clasistas. O sea, ustedes han leído el pasaje ese de Larra que dice: ahora cualquiera en la calle te pide fuego con el cigarro y te empuerca el puro. ¿Pero qué se ha creído esta gentuza? Esto lo dice Larra. Y los progresistas, ¿qué dicen? Dice: es que el pueblo está sin educar. Que la religión los frene, porque si no nos quitan las propiedades. Llegan a decir esto. Y entonces por eso mantienen a los curas párrocos, pero nada más que por eso. Y por eso matan a los religiosos. El origen está en la Revolución Francesa. Es decir, el origen está en nuestra civilización cuando quitas la pata del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues te queda una izquierda atea y una derecha pagana. Ya está. O sea, no hay otra cosa. Así que no hay otra cosa. Entonces, ¿cuál es la reacción de todo esto? ¿Por qué se produce? Porque hay una reacción religiosa en España en la segunda mitad del XIX, resultado del resurgir de las órdenes religiosas y muy particularmente de los jesuitas, que son los que avivan el sentimiento religioso. Por cierto, situación con la que todas estas gentes que yo digo, los martirios de los religiosos de las matanzas de Madrid son ejemplares. Mueren perdonando a los asesinos, dándose la absolución unos a otros en San Francisco. ¿Ustedes han oído hablar de que se les haya abierto el proceso de beatificación? ¿A que no? A ver si llegas a ser obispo y lo propones, Jesús. Bueno, como luego vamos a tener una pausa de café, podemos seguir charlando, haciendo las preguntas a Javier directamente y con tus fascinantes respuestas. Entonces vamos a dar paso ya. Javier, muchísimas gracias. Muy bien. Por tu